Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es viernes, un viernes como dicen la gente, todavía cargado de muchas informaciones, un viernes con muchas actividades también, hay convocatorias para, sigue el asunto, la lucha sigue constante, permanente, se están convocando marchas, se están convocando actividades en casi todo el país, hay situaciones con asunto de la ARS, hay situaciones con asunto de los combustibles, hay situaciones con asunto, ya decíamos, de la lucha por conservar el agua potable en el país y en todo el territorio nacional, lo que hace que, bueno, estemos siempre constantes, permanentes y tengamos entonces esa actitud, esa acción. Por eso creemos que es importante determinar que el asunto de las luchas que se están llevando en el país son como consecuencia de todos estos reclamos, son la consecuencia de que, bueno, una gran parte de la población sigue todavía no ha sentido el cambio y sigue también preocupada porque, bueno, este gobierno ha estado tratando de tomar medidas y ha estado en acciones constantes, permanentes, para determinar cómo poder salir de la situación que se generó en el país con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, con gobernar para un pequeño grupo, y todos son situaciones que realmente han llenado el país de una situación donde se lamenta mucho que mucha gente no tenga satisfechas las principales necesidades. Pero también se habla mucho de, bueno, sigue la situación con el hermano pueblo haitiano. Sigue la situación con el hermano pueblo haitiano. Cada día más se ven más. O sea, todos los días tenemos noticias e informaciones. Ayer veíamos que todos los sectores de la sociedad se han estado expresando. El gobierno ha estado tratando de involucrar a todos los sectores políticos, sobre todos, para que se busque se planteen situaciones y condiciones. El día de ayer la Fuerza del Pueblo hizo pública algunas declaraciones en ese sentido y esas declaraciones eran planteando cuál es la actitud, por un lado apoyando la actitud del presidente y por otro lado llamándolo a tomar decisiones que son fundamentales, que sean decisiones que se buscar una solución y sobre todo llamar la atención de que la comunidad internacional esté presente en esas situaciones, esté activa, esté en disposición de tomar una actitud de manera que se busque un poco de salida o una salida a la situación que vive el hermano pueblo haitiano. Salida que mucha gente no vislumbra, ya dice, por otra parte también el canciller, fundamentalmente de los Estados Unidos, o ese ministro que es encargado de esos asuntos internacionales, expresó una posición y dice que Estados Unidos no acostumbra, no tiene por norma a actuar en esas condiciones y entonces no tienen en esa actitud una posición con respecto a que ellos actúen de manera que busquen salida con la comunidad internacional, sino que ellos no están en esa disposición porque no... Así es, así es. Pero eso es lo que se expresa y eso es lo que se determina y eso es lo que se está haciendo en el país. Hay que buscar una posición, planteamiento de que la comunidad internacional intervenga, pero la comunidad internacional de manera colectiva, sobre todo
en el marco de que esta nación a su interno no tiene posibilidades de solucionar bajo la condición que existe ahora, ¿verdad? Esa condición que existe ahora es una condición de bandas armadas, ¿verdad? Que no hay institucionalidad, hay un Estado, como dicen, fallido. No hay gobierno, no hay ejército, no hay policía, no hay nada. Pero además de eso, hay un Estado donde ni siquiera, bueno, sin registro, Luis, sin registro. La mayoría de la gente, de los haitianos, no tienen registro. Ha habido problemas en el país, por ejemplo, para regularizar los haitianos que están aquí, o que han venido a trabajar, o que han venido por contrato, con contratados, o otros que han entrado de manera, ¿cómo le diríamos? Irregular, vamos a decirlo irregular, para no decir la otra cosa. Porque bueno, hay que decir que de manera fraudulenta también, porque hay mafias aquí, hay negocios con ese trasiego de haitianos. Pero vemos también aquí que, bueno, lo contratan. ¿Te digo quién lo contrata, Luis? El mismo Estado, pero también mucha gente para alimentar y para hacer trabajos, para hacer, bueno, agrícola, agropecuario, de construcción, y esa es la realidad. Entonces, esa gente están aquí sin conocimiento, nadie sabe el nombre, nadie sabe el origen, nadie sabe nada. Pero ¿qué hay aquí? Irregularidad, entonces, ¿qué pasa? Que también hay también un libre tránsito, un pasar y pasar para acá y volver para allá, pasar para acá y volver para allá, un libre tránsito. Ese libre tránsito es pues, fundamentalmente de muchas situaciones cuando hay condiciones y necesidades que ellos tienen que suplir. Por ejemplo, la parturienta, ya no hay hospitales. Por ejemplo, los estudiantes, ya no hay escuela casi, es difícil. Todo el que quiere pasar de primaria. Así es un país también fallido, que no tiene ni las mínimas condiciones de garantizar allá mismo, por ejemplo, seguridad. No tienen, bueno, pero no tienen de garantizar educación, no tienen cómo garantizar salud, no tienen cómo garantizar ninguno de los derechos de trabajo. No hay derecho a garantizar trabajo, que son los derechos fundamentales que nacen con el hombre, ¿verdad? Los derechos humanos fundamentales. Pero la mayoría, la vivienda que tienen no es vivienda. Es taparse bajo cualquier cosa de la intemperie, como dice la gente. Entonces, esa es la situación que está en Haití y esa es la situación precisamente que no quieren entender, o que sí entienden, pero no hay nada que buscar, no hay oro, bueno, si hay, tienen que combinarse con el país para poderlo explotar, entonces, en la isla, ¿verdad? Tienen que combinarse con la isla, entonces precisamente por eso es que tenemos esos tipos de necesidades y entonces, en ese sentido, hay una situación en Haití, hay una situación nacional, hay una situación de la región, hay una situación de todo lo que tiene que ver con esta situación de los dos países, de los dos estados, uno fallido y otro casi fallado. Y otro también que no está en condiciones de posibilidades, porque aquí tenemos mucha gente también que tiene necesidades de empleo, desempleo bastante alto, que tiene necesidades. Todo está dirigido, claro que sí. Todos estos países los dirigen los imperios, somos dependientes en todos los aspectos, cultural, económico, político, social, económico. Entonces, todo eso depende, todos somos dependientes y por eso este país dependiente no puede asumir la dependencia de otro país. Así es, ponderan todo, toda la crisis haitiana, la crisis social, la crisis política, la crisis económica y también entonces precisamente por eso hay situaciones que hay que seguir valorando. Pero dicen, hay que respetar todavía algunos derechos humanos. O sea, hay que respetar los derechos humanos. Todos los derechos humanos, hay que respetarlos. Entonces, porque de eso se trata, de vivir y vivir tiene que ser dignamente y para vivir dignamente tenemos que tener alimentación, salud, vivienda,
educación y recreación sana. Esas son necesidades básicas, fundamentales, que tenemos que garantizar, que tienen que garantizar la convivencia humana. Para tener convivencia humana hay que garantizarla, para tener seguridad, para tener orden, para tener trabajo, para tener salud, para tener también, eso es otro elemento. Es muy importante que hay que destacar ese otro elemento, diferente de la soberanía. La intención de los imperios es violentar la soberanía de todos los países. Esa ha sido la política internacional que se ha manejado en todas las épocas, a través de toda la historia, en todos esos que tienen aspiraciones de ser potencia, en todos aquellos que tenían la aspiración de colonizar, todos aquellos que tienen las aspiraciones de que ellos llamaron de conquistar, de conquista, pero también de saqueo, también de todo ese intercambio, por eso quieren transgredir incluso el pensamiento cultural de los pueblos e ideológicos y de identidad, así es. Bueno, vamos a hacer la pausa, una pequeña pausa, venimos con Ramón Estrella, que hoy vamos a hablar tensamente con el aspecto de la situación de los combustibles y la propuesta que tiene Gentío con respecto a que hay que buscar una solución al manejo de la ley y de los combustibles. Vamos a la pausa. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Compromiso, dedicación, trabajo continuo son el reflejo de los resultados en la mejoría del servicio de agua potable en Santiago. Gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, en este año hemos puesto en operación la Toma de López, el acueducto La Canela y recientemente Cienfuegos. Hoy nos encaminamos a la rehabilitación del acueducto Cibao Central y otras infraestructuras de nuestra institución. En Corazán estamos cambiando. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel. Más que un hotel. De regreso con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy tenemos una entrevista muy especial, precisamente muy de actualidad. Precisamente el grupo Gentío que dirige Ramón Estrella ha estado preocupado por la situación que semana tras semana se viene generando situaciones de preocupación en la población. Y es que semana tras semana hay aumento en los combustibles. Nos gustaría hablar con Monchi sobre todos estos temas de los combustibles, por cuáles serían las razones. Hemos visto que hay un ministro de Industria y Comercio que siempre ha estado proponiendo y ha estado enfocado en asuntos de resolver el problema de los combustibles y se planteó una fórmula.
Pero después que él es ministro, entonces no ha habido manera de cómo aplicarla. Nos gustaría primero saber, Monchi, algunas situaciones de los combustibles, tanto a nivel internacional, para que caigamos entonces en lo local. Buenos días, gracias Basilio por la invitación y un saludo a todos los teleaudientes de este programa que se ha convertido en un toque de queda a las 12 del mediodía y que informa de manera real, con opiniones y con entrevistas a toda la comunidad. Nosotros debemos decir que ciertamente los combustibles están en un precio alto en el mercado internacional. Ahora, República Dominicana es el país de Latinoamérica que mayor impuesto le cobra a los usuarios, a los consumidores de combustible, sobre todo a las amas de casa. Sobre todo a las amas de casa. Y que en la ley de hidrocarburos, aprobada en el 2004, modificada inclusive en el 2006, se pusieron impuestos para cargarle a la población. Y hay 3 sectores que han sido beneficiados de la ley de hidrocarburos. El gobierno, que ha recibido impuestos exorbitantes, ha alimentado el fisco con estos impuestos sobre la base de la renta de la deuda externa, la deuda con los organismos multilaterales. Y los dueños de bombas de gasolina, que se le puso un porcentaje por cada galón que venden, un impuesto para ellos, y los empresarios del transporte, a los cuales en el modelo clientelista burdo le dan subsidios. Y dentro de ese renglón de los subsidios también tenemos las grandes empresas multinacionales de este país, en el cual el gobierno le cede el combustible sin pagar impuestos, mientras a los pobres se lo obligatoriamente tienen que pagarlo. Pero no solamente eso, ese es el campo internacional. Pero este país, y óigase bien, este país no ha pagado un galón de gasolina, un barril de petróleo a más de $30. En toda la historia de la República Dominicana reciente. ¿Por qué? Simplemente porque la República Dominicana tenía el tratado de Petrocaribe con Venezuela. Sí. Y mientras el galón el barril de petróleo estaba promedio a 60 pesos, lo compró a futuro. Si se lo compró y se lo vendió directamente a la población a un costo como si tuviese a más de $150 el precio, a un costo de $150 a la población, lo compró a 60 y finalmente lo pagó a 16. A 15 y 16, mediante un acuerdo de exoneración y de rebaja de la deuda. Pero esa rebaja de la deuda, esa ganancia que tuvo el Estado, no se transmite a la población. Es decir, lo que la República Dominicana contrató para pagarlo a $60 el barril, en ese momento le fue cedido para que solamente pague 15. El 25%. Entonces, eso no ha repercutido en la población. Y tenemos un ministro de Industria y Comercio que previamente a ser ministro en campaña electoral dijo a boca abierta, en voz alta, grabó inclusive spot de televisión diciendo que tenía la fórmula para rebajar los combustibles. Y en su gestión a un año y 3 meses de haber sido designado, los precios de los combustibles están en el nivel más alto para la República Dominicana. Y a él se le olvidó la fórmula. Nosotros, de manera simbólica, gentío, para el cambio político y social, hace 15 días lo llevamos al Departamento de Salud Mental del Hospital José María Cabral Ibáez, para que sean los especialistas,
los profesionales de la conducta humana que establezcan en qué consiste esa pérdida de memoria. Extraoficialmente hemos tenido el diagnóstico Sí. que se está haciendo el desmemoriado. Ah, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo, no es ningún loco. Es que es la cultura política de la República Dominicana, de hablarle mentira a la gente para después hacer otra cosa. Entonces, es con conocimiento de causa, lo cual olvida de manera inteligente, vamos a decir, para ponerle un nombre. Olvida lo que él quiere olvidar. Y ya que está en el puesto, que era su intención, entonces ya no le sirve la fórmula ni se recuerda de ella. Entonces, es un falso desmemoriadito. Es un falso desmemoriadito. Nosotros, todos los viernes estamos en la calle porque aquí en este país está en alerta roja. Este país está en alerta roja. Porque hay un suspenso todos los viernes para saber a cómo viene el galón de gasolina, a cómo viene el galón de gas, a cómo viene el galón de gasoil, porque tienen al país en un suspenso. Entonces, esa alerta roja hay que ponerle bastante atención y estamos llamando a salir de rojo a la calle los viernes. Hoy nosotros vamos a estar en la Avenida de la Carrera con San Luis a las 4 de la tarde. Pero el día completo, los perfiles de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, Twitter, hay que llamar a la gente a vestirse de rojo, porque hay que buscar la fórmula que tenía el que es ministro, que la busque, que se recuerde de ella y que baje los precios de los combustibles. Eso es lo que estamos haciendo. Lo vamos a hacer, lo estamos haciendo en distintas partes del país. La semana pasada hubo una actividad importante en el Pinal del municipio de San José de Ocoa, que fue tomada por la prensa, aquí también en Santiago, y en diferentes partes del país estamos haciendo esta actividad y vamos a continuar hasta que el desmemoriadito recuerde la fórmula. ¿Cómo recordar la fórmula? ¿Cómo revisar esa fórmula que decía? Porque hablaba en esa fórmula lo que tiene que ver con los impuestos, pero además de eso, de que el mercado internacional había que tener la secuencia. Bueno, es que el presidente de la República ha planteado una reforma de nombre para, sin propuesta, una propuesta muy globalizante, muy amplia, sin decir su contenido, la reforma energética y la reforma de la ley de hidrocarburos. Entonces, en esa reforma, el pueblo dominicano no tiene que pagar el dinero que lo han asumido en préstamos funcionarios del gobierno pasado y de este propio gobierno, en lo cual no se ha invertido en la gente. Es el Estado dominicano que tiene que buscar la vía de recuperar lo robado y no ponerle al pueblo a que pague lo que no consumió. Es decir, aquí se ha establecido que la mayor parte de los impuestos a los combustibles es para pagar deuda externa. Ahí queríamos caer. Para pagar deuda externa. Sí, sin embargo, no hay un control de la deuda, no hay un control del endeudamiento. Y ese endeudamiento últimamente se hace para pagar la propia deuda. Entonces, no se sabe en qué se invierte el dinero. No dejaban de pagar la deuda a veces. ¿Sabe para qué, Ramón? Para hacer esa politiquería clientelar que se hacía. Entonces, para hacer ¿qué hicieron con los años de exoneración del dinero que se le tomó mediante crédito a futuro a Petrocaribe? Es decir, si el gobierno tuvo ganancia en el sentido de que el barril de petróleo que compró para pagarlo a 60, finalmente lo pagó a 15, entonces debía repercutir en la población común, en el precio de los combustibles. Debía repercutir en el precio del combustible. Y nosotros llamamos la atención de que aquí no hay bobo. Aquí la población está muy atenta. Esta población que optó por el cambio
el cambio que planteó en marcha es que recuperen lo robado y todavía a esta altura de juego no hay ninguna recuperación de dinero robado al pueblo dominicano. Eso quiere decir que los pasados gobiernos, no nada más incluyendo a Hipólito, incluyendo al doctor Joaquín Balaguer, con este asunto de los combustibles, se ha visto, bueno, como involucrado todos los gobiernos en el asunto. Primero era con la generación de la energía, con todas esas cosas, que hay cambios, que se plantearon cambios en el asunto de la energía, que uno era de carbón, que otro era para liberar un poquito el asunto de los combustibles y ver si los combustibles no alcanzaban este tipo de aumentos. Sí, pero nosotros tenemos que ser un poquito consecuentes con la historia. Antes de la ley de hidrocarburos, el barril de petróleo estaba al mismo precio de hoy. ¿Antes de la ley? Sí, antes de la ley 2004. En el gobierno de Hipólito, el gas de cocinar, el GLP, estaba a 25 pesos. Y el promedio del precio del barril de petróleo era el más alto. Pero ¿sabe qué dijo Leonel? Entonces, ¿qué pasó? La ley que aprobaron para ponerle impuestos excesivos y para darle dádiva a los empresarios y a las federaciones de empresarios del transporte. Eso fue para poder aumentar los precios de los combustibles. Esa ley le ha dado grandes dividendos a estos gobiernos a partir de ahí, tanto al gobierno de Leonel, al gobierno de Danilo y a este gobierno. Y lo peor, no solamente que le daba grandes ganancias, porque ellos recibían el dinero fresquecito de la población, y lo tenían para pagarlo a décadas. Es decir, yo tomo fiado la totalidad y al final vendo al CA y no reporto para dejarle a la nueva generación de la deuda. Y entonces esa deuda que se tenía en el mercado internacional, sobre todo con Venezuela, fue negociada a un 25% de la deuda real, aprovechándose de la situación de bloqueo que el imperialismo norteamericano le ha impuesto al hermano pueblo de Venezuela y que ellos tenían que buscar recursos, lo que sea, para poder subsistir en ese momento. Y la República Dominicana, el gobierno de la República Dominicana lo pone como un triunfo, pero eso no repercutió en la población común, en el precio de los combustibles. Si yo compré a 60 y a futuro y me exoneraron el 75%, entonces debiera a futuro también vendérsele el combustible a los ciudadanos al precio en el cual fue realmente pagado en el mercado internacional. O sea que ha habido negocio de parte del Estado con los recursos nuestros, hayó negociado y entonces... Ha habido una estafa al pueblo dominicano. Estafa. Ha habido una estafa al pueblo dominicano. Un negocio que es una estafa. Porque le vendieron un combustible caro, sí, argumentando que en el mercado internacional estaba caro. A la población se lo vendieron al precio del mercado internacional, más los impuestos que lo duplican. Y entonces siguen el mismo ritmo. Y lo de la fórmula es un asunto de que ellos saben cuál es, pero no quieren usarla. Entonces, nosotros llamamos... O sea que existe la fórmula, sí, que existe la posibilidad de bajar. Claro que sí, claro que existe la posibilidad de bajarlo. A pesar del precio de los combustibles a nivel internacional. Pero es que el mismo precio lo teníamos en el 2004 y estaba en un cuarto del precio de lo que es hoy. Y no se perdía. No se perdía. Sí, porque nadie hace negocio para perder. A menos de un cuarto. Esa es la realidad. Así. Esa es la realidad. En la crisis de Irak, por ejemplo, el combustible subió enormemente y los precios eran menor del 20% del precio de hoy. Entonces, tenemos que sincerizarnos. Este país
no puede estarle cobrando impuestos excesivos a la población para pagar una deuda externa que no se ha gastado en el pueblo dominicano y que mayormente los funcionarios de los gobiernos pasados se han se han enriquecido Así con esos préstamos y no lo han invertido en la población dominicana. Bueno, ya con el asunto de los combustibles, vamos a tratar en otros temas con Ramón Estrella, con Monchi, nosotros decimos. Y este tema es el asunto internacional. Está la situación de Haití, tú estuviste en Nicaragua, que hubo un proceso eleccionario que hoy dicen que hubo fraude, con más de 75%, o con el 75 punto algo que ganó Daniel Ortega. Vamos, cuéntanos algo sobre Nicaragua. Bueno, yo estuve como acompañante electoral internacional de las elecciones soberanas que se realizaron el pasado domingo en el hermano pueblo de Nicaragua. Y lo que pude constatar, lo que pude ver, fue desde temprano en la mañana grandes colas, grandes filas para votar. Me trasladé a 5 recintos electorales, los cuales cada uno tenían entre 9 y 12 juntas receptoras, ellos le llaman, de voto, que aquí le llaman colegios electorales. Sí. Y a las 10 de la mañana había votado más del 35% de los votos. Es decir, que si proyectamos eso, si lo proyectáramos en razón de tiempo, entonces votaría casi un 80%. Pero el Tribunal Electoral ha dicho que votó el 65%. Y es fiable la información. ¿Qué es lo que pasa en Nicaragua? Cada sistema tiene sus leyes. Cada país tiene sus leyes internas. En Nicaragua, toda la persona que recibe dinero, sea persona física, moral, ONG, lo que sea, que recibe dinero de otro estado, tiene que establecer que lo recibió y tiene que decir para qué son. La Fundación Violeta Chamorro recibió dinero del gobierno norteamericano. Y cuando los órganos de fiscalización del Estado de Nicaragua pidieron la información de en qué gastaban el dinero, cientos de millones de pesos, de dólares, cientos de millones de dólares, se expresaron que ellos no tienen que darle informe al gobierno de Nicaragua, que tienen que darle informe al gobierno gringo, al gobierno de Estados Unidos, de ese dinero, porque no fue Nicaragua que se lo dio, pero es para gastarlo en Nicaragua. Y el asunto era financiar la protesta social y hacer campaña electoral con esos recursos. No eran candidatos, ella no era candidata, no había inscrito ningún candidato, ningún partido la había proclamado, ni siquiera como precandidato, y hay 39 personas que en esa situación están guardando la mayoría prisión domiciliaria. La mayoría prisión domiciliaria. Participaron 7 candidatos a las elecciones y Daniel Ortega y Rosario Murillo, la fórmula del Frente Sandinista, alcanzó el 75% de los votos de ese 65% que votó. Es decir, aún poniéndole el 35% de la abstención, el Frente Sandinista ganaba como quiera. Y es la decisión de un pueblo que ha decidido su camino. Entonces, a nosotros sentimos vergüenza ajena por la decisión que ha dado el gobierno dominicano a través de la Cancillería. Es repetir el embuste del gobierno norteamericano para hacer de esto un falso positivo y que la gente le crea la situación. Nos da vergüenza ajena, decimos, porque la actitud del gobierno dominicano debía ser enarbolar el principio de autodeterminación, de soberanía y de independencia que tiene nuestra Constitución de la República respecto a los problemas de otros países y emular el ejemplo de solidaridad internacional del héroe nacional
Gregorio Urbano Gilbert, que peleó en Nicaragua junto a Augusto César Sandino para expulsar de ese territorio a las tropas norteamericanas. Entonces, nosotros no podemos coincidir con el hecho de que se plantee medidas económicas, sanciones contra un pueblo que lo ha hecho trabajar. Y lo otro es, ¿por qué la gente votó por el Frente Sandinista? Es la pregunta. Debo decirle, y los ciudadanos y ciudadanas que tienen acceso al Internet, que las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, todos los convenios centroamericanos, el propio gobierno norteamericano reconoce que Nicaragua es el único país de Latinoamérica que tiene autosuficiencia alimentaria, de un 93% de su consumo en alimentos lo produce Nicaragua. Es decir, no van a poder con el bloqueo hacer rendir al gobierno nicaragüense, porque lo que ellos consumen. Pero no solamente eso, el siguiente dato, Nicaragua es el país de Latinoamérica que menos migración tiene. Por lo tanto, el renglón remesa es muy pequeño para contribuir a un desgaste de la economía nicaragüense. Es decir, no hay barrios en Estados Unidos de nicaragüenses, como lo hay de dominicanos, como lo hay de mexicanos, de colombianos. Es decir, y esta combinación entre no ser dependiente de la remesa y tener autosuficiencia alimentaria implica que Nicaragua puede resistir bastante. Pero no solamente eso, Nicaragua es el país de Latinoamérica en el cual no existe una casa sin agua. De América Central. No existe una vivienda que no tenga agua potable. Y tienen resuelto el problema energético en más de un 97% de la población. Entonces, con estos índices, la población votó por el Frente Sandinista. Votó por el Frente Sandinista y hay que respetar esa decisión. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna intervención en los asuntos internos de un país y procuramos por la solución pacífica de los diferendos internos, y eso lo hacemos también extensivo para la República de Haití, que tiene una situación enorme, y la comunidad internacional lo que debiera hacer es acompañar al pueblo haitiano para que busque una solución, el mismo pueblo haitiano, de manera pacífica y armoniosa, y pueda reconstruir sus instituciones para ser un país viable. Eso debe ser la comunidad internacional. República Dominicana no tendrá resuelto el problema migratorio de Haití si Haití no logra construir instituciones y resolver los altos niveles de exclusión social que existen y de marginalidad. Entonces, el problema de Haití para los dominicanos hay que resolverlo en Haití, hay que resolver los problemas de hábitat del pueblo haitiano para que no haya migración hacia República Dominicana tan extensa como la hay. Y hay migración en toda parte del mundo, la gente se va hacia donde ve más posibilidades. Si Haití no se desarrolla, no existe posibilidad de impedir la migración. No hay posibilidad entonces de solución. Sí, no hay posibilidad de solución allá. Sí, hay posibilidad de solución. Es decir, hay que hacer esfuerzo desde la República Dominicana, desde todo el hemisferio. ¿Existe alguna fuerza política allá? Hay que coordinarla, o está descoordinada. Hay muchas fuerzas políticas dispersas. Okay. Dispersas, hay una gran dispersión. Hay que hacer esfuerzo por construir una coalición de fuerzas políticas amplias. Bueno, el problema es que de esa miseria, de esa explotación, hay sectores económicos que se han beneficiado, como también se han beneficiado los dominicanos, los empresarios dominicanos, de la migración haitiana. Sobre todo sectores que manejan el sector construcción y el sector agroindustrial y agrario
de producción agrícola. Es decir, se han beneficiado de eso y es un negocio la migración. Es decir, esos sectores no pueden subsistir en la República Dominicana al nivel que lo hacen si se controla la migración. Entonces, es un negocio, totalmente un negocio. Hay una lucha, de Monchi, una lucha por una seguridad digna, una lucha contra esa ley de seguridad social que todo el mundo pide que la cambie, todo el mundo entiende que hay que cambiarla. A ver, ¿están ustedes...? Bueno, Gentío es parte de la coalición por una seguridad digna. Nosotros organizamos la parada cívica en 100 esquinas recientemente y estamos desarrollando otros niveles de actividades enfocadas a que el Congreso de la República, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, al modificar la ley de seguridad social, no simplemente hagan una reforma, sino una transformación. Yo le pregunto, y con él le quiero preguntar a nombre de la población que votó por él, a Eduardo Estrella, presidente del Senado, si él está de acuerdo con el sistema que existe, en el cual un ciudadano que trabaja en zona franca, que tiene supuestamente seguro médico, no puede ir al médico porque no tiene la diferencia para pagarle al médico, o para hacerse el estudio, o para tirarse una placa. Es decir, si está de acuerdo con el copago, con que haya que pagar una cuota adicional al seguro médico, si está de acuerdo con el límite de cobertura, de ponerle precio a la vida, un sistema de seguridad social que dice que lo que le cubre anualmente a una persona es $1 millón de pesos. Y si usted pasó de $1 millón, usted se murió porque no va a tener cómo subsidiarlo. Entonces, nosotros planteamos una ley de seguridad social que no tenga copago ni que no tenga límite de cobertura. Eso implica, además, que el Estado entienda que el sistema de salud del país debe ser un sistema de salud universal, debe privilegiar el sistema de salud preventivo ante un sistema de salud curativo, que es un negocio para las grandes empresas hospitalarias y los grandes laboratorios que hay en este país, porque por cultura no han inculcado que la gente va al médico cuando está enfermo, y hay que ir, el Estado debe ir donde la gente para que no se enferme. Eso es lo otro. Y lo otro, eso implica entonces que en lo que tiene que ver con fondos de pensiones, y mucha cuenta con esto, el dinero es de los trabajadores. Los trabajadores son dueños de su dinero, entonces hay que devolvérselo, y el Estado tiene que asumir la responsabilidad de garantizarle pensiones dignas a los ciudadanos. Y eso se puede, porque esos que son legisladores, esos que son diputados, que son senadores, tienen un seguro médico, un sistema de pensión. Primero, un seguro médico internacional. Y segundo, un sistema de pensión en el cual con 4 años siendo diputado o senador, se jubilan con el 40% y del salario de ellos actual, y con el 70% si duran 8 años, y si duran más de 8 años con el 100%. Pero ese mismo sistema especial lo tienen los funcionarios de alto nivel del gobierno, y lo tienen también los generales de este país, y lo tienen también instituciones como el Banco Central y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y los trabajadores van a recibir pensiones que no sobrepasan el 25 y el 30% del salario mínimo. Es decir, que le están hablando a este país que los que duran 35 años trabajando sin descansar, tendrán una pensión de 3,000, 4,000 pesos, mientras lo que hacen la ley resolvían su problema. Entonces, aquí tenemos que igualarnos todos. Aquí tenemos que igualarnos todos, y esa es la lucha. Ahora hay que pedir que le devuelvan el dinero de la AFP a los trabajadores, que no lo usen los empresarios para buscar ganancias, para buscar plusvalía, que le devuelvan no solo el 30%, la totalidad de esos recursos que son de los trabajadores.
En eso es que nosotros estamos, y por eso Gentío, junto a otras organizaciones sociales, políticas, de carácter profesional inclusive, estamos en la calle y estamos haciendo propuestas para que la población se empodere real de una situación. Se puede eliminar la AFP y la ARS, como lo eliminó Argentina, como lo eliminó Bolivia, como lo eliminó Chile. Entonces, se puede, y el dinero de los trabajadores es de los trabajadores. Es mentira que los empresarios aportan para la seguridad social de los trabajadores, porque si fuera dinero de su bolsillo, no lo pudieran aportar. Es de la ganancia, del sudor de la gente trabajadora, de la gente que día a día sale con a sudar la frente para mantener su familia dignamente. Entonces, esto nosotros tenemos que ponerlo y decir la verdad como es, sin estar maquillándola. Así es. Pero vamos a dar las gracias a Ramón Estrella por haber participado en este espacio del Turno Libre del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Carretera Santiago Licey. Entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Compromiso, dedicación, trabajo continuo son el reflejo de los resultados en la mejoría del servicio de agua potable en Santiago. Gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, en este año hemos puesto en operación la Toma de López, el acueducto La Canela y recientemente Cienfuegos. Hoy nos encaminamos a la rehabilitación del acueducto Cibao Central y otras infraestructuras de nuestra institución. En Corazán estamos cambiando. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel. Más que un hotel. De regreso con usted en este su espacio Turno Libre. Recordamos que llegamos gracias a la Alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Está Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para lograr y alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias también a Bretón Comercial, que si usted necesita para descansar, lo consigue en Bretón Comercial. Bueno, vamos a algunas informaciones. Bueno, sobre este tema que estábamos hablando con Monchi, el Movimiento Patria para Todos y Todas, en el día de ayer realizó una rueda de prensa donde pide que, bueno, se devuelva el 30% y que se revise la ley de seguridad social para alcanzar esto. Vamos a escuchar al doctor Fulgencio Severino. Apoyo al movimiento por la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores y a las trabajadoras que tienen menos de 60 años o que están activos. Y agrega que aquellas personas que ya han cumplido los 60 años de edad, que ya no están trabajando, pues que se le entregue el 100% de su fondo y no esta pírrica cantidad que mensualmente le están entregando las AFP a algunas personas.
Esta decisión del partido está relacionada con el deterioro de la economía dominicana y naturalmente de la perspectiva de los fondos de pensiones y de pensiones justas. Como ustedes saben, la sociedad dominicana está viviendo una ola inflacionaria. El Banco Central la estima en 7.96 en el último año, que junto a la comisión de 1.2% que cobran las AFP, contribuyen mucho más a que la futura pensión sea muy baja. Y en ese sentido, tomando en cuenta la dificultad que tienen los dominicanos y las dominicanas para conseguir un trabajo y la necesidad que tiene la economía de más recursos para aumentar la producción y generar más empleo, nuestro partido considera que es un momento oportuno para que se entregue este 30% de los fondos a trabajadores y a trabajadoras que están actualmente activos o que no están activos pero que tienen menos de 60 años, y el 100% para aquellas personas que ya superan los 60 años y que no estén trabajando, porque estos recursos pues las personas pueden utilizarlos para crear unidades productivas y mejorar la situación de ingresos que actualmente afecta a la población. En ese sentido queremos llamar a toda la población dominicana para que se movilice y presionemos a estos sectores empresariales, financieros, que creen que este país es de ellos y que mientras toda la población sufre penumbra y dificultades económicas, a ellos lo único que les interesa es seguir acumulando. Y hoy se necesita seriamente que estos recursos lleguen a manos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿De qué forma sería esa presión y esa movilización, doctor? Bueno, nosotros planteamos que la coordinadora de organizaciones sociales y ambientales que hay en la República Dominicana y la coordinadora por una seguridad social digna, las organizaciones políticas, pues nos convoquemos para elaborar un plan de movilización que culmine con una fuerte presión, como ocurrió en Chile y ocurrió en Perú, y se presione tanto al gobierno como a los banqueros y a las AFP para que se le entregue estos recursos a la población de trabajadores y trabajadoras. Ya está concluyendo el año y desde el gobierno se exhiben, bueno, números positivos de la economía, pero la población pues no está en esa misma sintonía. ¿Qué percibe usted? Bueno, como dije al principio, aquí hay un deterioro en las condiciones de vida de la gente. Primero, porque hay una inflación que supera el 10% en términos reales. Segundo, porque no se ha producido un reajuste de salario. Aquí se hizo un allante y se reajustó de que el salario mínimo, pero solo benefició como el 15% de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso cuando usted ve la diferencia de salario promedio de República Dominicana antes y después de este supuesto reajuste del salario mínimo, fue muy poco el cambio. A esto hay que agregarle que todavía a julio habían más de 170,000 empleos perdidos, según el propio Banco Central, y que en el caso de la Seguridad Social a septiembre todavía hay 83,000 trabajadores y trabajadoras que no se logran integrar porque están desempleados. Es decir, hay una alta tasa de desempleo que persiste a pesar de que la economía crece, pero con inflación, pero entonces no reajustan los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, ni tampoco se crean los trabajos o los empleos que necesita la economía, y por lo tanto este crecimiento de la economía solamente para una minoría que están en el gobierno y naturalmente una minoría empresarial, porque es una minoría de los empresarios que se está beneficiando de las políticas del gobierno actual. Gracias. Bueno, ahí veíamos el doctor Fulgencio Severino, ahí estaba Iván Rodríguez, ahí estaba Francisca Peguero, ahí veíamos también a Héctor Sánchez. Esta es el rostro de la dignidad. Ahí está el rostro también de aquellas personas que preparadas, muy preparadas, que han estado siempre poniendo los conocimientos al servicio de la sociedad y constituyen una parte importante de la dirección política del movimiento
patria para todos y todas. Economistas, políticos, han estado en ese sentido. Bien, en el día de ayer se llegó a la conclusión de el movimiento social y político, el movimiento social que estuvo ayer reclamando a través de una huelga. El levantamiento de la huelga se produjo ayer, donde ya se comprometieron los diferentes sectores para estar y entonces decir que van a resolver las principales demandas de este movimiento. Más tenemos ahí las imágenes, vamos a decir. Bueno, se acabó el tiempo, de todas maneras ya ustedes saben, estos fueron los resultados de la huelga en el día de ayer. No hay tiempo para más, el próximo lunes estaremos a las 12 del mediodía con otro turno libre más. Galaxia TV, la imagen que se proyecta.